Bueno, ¿qué sucedía antes de la pandemia? Pues resulta que la educación estaba basada en pues una persona de autoridad y el alumno, ¿no? En donde la autoridad, que era el profesor, pues decía qué es lo que se tenía que hacer. Y bueno, pues el educando hacía lo que el maestro le dirigía. ¿Qué pasa después de esta pandemia o en esta pandemia? Que la educación que era de forma presencial se hace ahora a distancia, ¿no? Y esto con el fin de que los niños y las niñas, los estudiantes no pierdan ese derecho que tienen por aprender. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuál fue la respuesta más que nada la respuesta de los niños? Pues que pues los niños, muchos niños no se adaptaron, ¿no? Y sobre todo nuestros niños con TDA, fue muy difícil que acataran esas reglas que de forma presencial lo hacían de manera más eficaz. Ahora en pantallas es un poco más, o no un poco, mucho más complicado. Y bueno, pues vamos a hablar ahorita de la deserción, ¿no? Entonces se traslada esa experiencia de aprendizaje de lo presencial a distancia. Y bueno, pues, ¿qué nos encontramos? ¿Con qué resultados nos encontramos? Con que empieza la violencia familiar empieza a crecer, porque pues mucho tiempo estábamos fuera y ahora de pronto todos juntos en la misma casa, pues en muchos hogares se volvió un caos, ¿no? Entonces, y hay índices, o sea, hay estadísticas en donde la violencia intrafamiliar creció mucho en esta pandemia. Y bueno, ¿qué pasó con algunos niños? Estábamos platicando ahorita que niños que no contaban o que no cuentan con internet, pues tuvieron que desertar. Y bueno, pues también aparte de la deserción, pues los maestros, al no verse o al no estar preparados para esta nueva modalidad, en casa pues se vieron mucho más tareas, ¿no? Y las mamás pues como que de pronto nos sobrecargamos de tareas y bueno, pues la transición no fue muy amigable de principio. Y bueno, para entrar ya de lleno como al tema, tendríamos que preguntarnos qué es la educación. Y la educación es aquella actividad, esa acción, ¿no? Cuando transmitimos cierta información, cierto aprendizaje, que puede ir desde la cultura, la tecnología, cualquier cosa que nosotros queramos transmitir a aquellos que no tienen esa información, eso pues es lo que es a grandes rasgos la educación. ¿Para qué se educa? Pues para que el educando o el niño, en este caso, tenga todos aquellos elementos que le permitan ajustarse en un futuro a todas esas demandas que se va a enfrentar. Y algo muy interesante es que la educación se basa en una relación presencial, ¿no? Así es como nosotros habíamos estado viviendo la educación. Y bueno, pues la pandemia nos viene a cambiar muchos aspectos en este sentido. Ahora, vamos a pasar a la parte de la autorregulación, ¿no? ¿Qué es esa capacidad cerebral para regular permítame un segundo, para regular la propia actividad, ¿no? Tanto cerebral como afectiva y motriz. ¿En dónde está toda esta autorregulación? Pues está en el funcionamiento ejecutivo, ¿no? En esta parte del cerebro, en donde a partir de un estímulo, ¿no? En ese estímulo tiene que impactar en la iniciativa, en la evolución, en la toma de decisión y también impacta en la planeación, ¿no? Y bueno, pues a su vez en la ejecución. Y todo esto le da un cierto sentido a las emociones. ¿Qué pasa cuando nosotros no nos autorregulamos? Pues esa autorregulación va a pegar durísimo en la atención y viceversa, ¿no? La atención va a pegar en la autorregulación. Entonces, ¿qué pasa con este
proceso cognitivo y socioemocional, pues bueno, en toda esta situación se encuentra la parte cognitiva, que es cuando yo elijo un estímulo, ¿no? Donde tomo una decisión, donde planeo qué es lo que voy a hacer y donde voy a ejercer cierto control, ¿no? Voy a hacer, puede ser que tenga esa flexibilidad. Recordemos que en el TDA, pues esto de alguna forma, pues está medio mermado, o bueno, no mermado porque alguien aquí se puede molestar, pero sí hay fallas y sí hay dificultades, ¿no? En la capacidad para anticiparse a lo que sigue y por consecuente también en las consecuencias que yo voy a tener. Yo les puedo decir que, por ejemplo, mi hijo que tiene TDA, a él le encantaba ir a clavados. Y en los clavados, muchos niños, de verdad, muchos niños se escondían cuando les tocaba pues, aventarse, ¿no? De la fosa. Y entonces, al aventarse de la fosa, bueno, pues mi hijo se necesitaba mucho esa falta de inhibición, ¿no? Esa inhibición para poder aventarse. Muchos niños tienen eso bien controlado, pero los niños con TDA no. Los niños van y no piensan, o sea, ellos no piensan que a lo mejor se van a pegar o que a lo mejor, las personas con TDA nos cuesta trabajo anticiparnos. Entonces mi hijo se aventaba feliz de la vida. Eso digamos que es algo positivo, pero en cuestiones negativas, en donde a lo mejor si tú le dices a un niño pequeño que no se vaya por cierto lugar porque se puede lastimar, el niño por su falta de madurez se puede ir por ese lugar, ¿no? Y sufrir las consecuencias. Entonces, esta falla, pues repito, se tiene mucho en el TDA. Ahora, ¿qué pasa con las cuestiones socioemocionales? Que de pronto no hay esa comprensión ante ciertos códigos, ¿no? Ante ciertos gestos sociales. Puede haber empatía, puede no, ¿no? Y regresamos a la regulación emocional, ¿no? Nos cuesta trabajo a los TDA, díganme si no estoy equivocada, pero cuesta trabajo que la cuestión emocional esté equilibrada. ¿Por qué? Pues porque esto está en la parte prefrontal, ¿no? Ahora, en el funcionamiento cognitivo, ¿qué es lo que sucede? Pues se necesita la atención, esa capacidad para centrarnos, ¿no? En algo y poder sostener, no nada más es centrarnos en algo, sino también sostener esa atención, ¿no? Y que sea una atención sostenida. En el TDA sabemos que esa atención pues cuesta trabajo, ¿no? Y que a lo mejor va a ser unos minutos. Ahora imagínense en las pantallas, o sea, estar en una pantalla durante tantas horas, pues la verdad es que hasta las personas sin TDA también pueden tener problemas en esta área. ¿Qué sucede con el funcionamiento ejecutivo y para qué es importante? Bueno, ¿por qué? Porque aquí también se encuentra la memoria de trabajo, ¿no? Que es la capacidad para conservar la memoria de una serie de pasos y procedimientos y poder llegar a un fin. Ahora, digamos, estos dos ejes del funcionamiento ejecutivo se van desarrollando poco a poco, ¿no? Entonces es normal que un niño de 5, 6 o 6 años pues no tengan tan bien establecida este proceso de atención, ¿no? O la memoria de trabajo. Tú le preguntas a un niño de 6 años que te dé el número de teléfono del celular del papá y seguramente no se lo va a saber, porque esa memoria de trabajo todavía no está bien desarrollada. Ahora, estas son capacidades neuropsicológicas, ¿no? Y van a impactar en el comportamiento de la persona. ¿Qué pasa con un niño de 3 a 6 años, ¿no? Con su regulación. Estos niños, lo que les decía, son capaces de seguir hasta 3 instrucciones, ¿no? Si tú le dices al niño, amárrate las agujetas, tómate el licuado, peínate, y tráete tu mochila, seguramente pues no va a hacer todo eso, ¿no? Entonces, los niños de esta edad, en este rango de edad,
es importante que se planee una actividad que pueda terminar, ¿no? Y no estar presionándolos a que terminen algo si no se puede. O sea, creo que nosotros debemos de ser expertos en saber hasta dónde y hasta dónde no puede llegar ese niño, ¿no? Y bueno, pues saber hasta dónde puede llegar y no. Ahora, los niños de 6 a 9 años, es importante que igual planeemos, ¿no? Que ejecutemos y que le ayudemos a terminar esa actividad para que él pueda tener la iniciativa de hacerlo en un periodo corto de preferencia. Y aquí la presentación nos ayuda a ver que puede ser 1 hora, ¿no? O sea, tú no puedes tener a un niño de 6 a 9 años en la computadora, frente a la computadora, 4 horas, porque el niño no va a hacer lo que tiene que hacer, entonces va a ser tiempo perdido. Igual evaluar qué puede hacer y qué no puede hacer, ¿no? Y bueno, pues ahora, ¿cómo podemos nosotros fortalecer el funcionamiento ejecutivo? Ya vimos, ¿no? Que tiene que ver la atención, la memoria de trabajo y las cuestiones de autorregulación. Es importantísimo que nosotros podamos usar una guía de estudio, ¿no? Que ayude a guiar el pensamiento y la acción del estudiante desde fuera. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el niño tenga una secuencia o el estudiante tenga una secuencia y no se pierda. Si tú le dices, a ver, aquí está la tarea, resuélvela, seguramente un niño con TDA, no todos, pero la mayoría no va a poder hacer eso, ¿no? No va a poder hacer eso. Necesita una guía estructurada en donde paso a paso el niño y el estudiante pueda realizar estas tareas. Y bueno, pues lo que hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? La aplicación de un reglamento que permita llevar todo este proceso de aprendizaje. Ahora, ¿por qué es tan importante la autorregulación? A lo mejor algunas personas dirán, bueno, pues se puede ir emocionalmente cargada a la persona y al rato se le baja. Aquí la situación es que cuando es un estilo de vida el no poder autorregularnos, impacta mucho en la autonomía, ¿no? Y bueno, ¿qué es la autonomía? Pues la autonomía simplemente es la capacidad para pensar, ¿no? Para hacer, para sentir, ¿no? Yo decido qué es lo que hago, yo decido con quién me caso, yo decido con quién me voy a vivir, ¿no? Y cuando no tenemos autorregulación, es complicado tomar ciertas decisiones y ser autónomos. La autonomía pues es una capacidad que nos va a ayudar a adaptarnos al medio ambiente, ¿no? Si yo soy dependiente o un niño es muy dependiente de mamá o de papá, si mamá o papá no está y se enfrenta a un mundo de muchas demandas, ¿qué va a hacer de él, no? Y bueno, pues también la autonomía es la base para iniciar proyectos, para realizar procesos creativos y mucho, bueno, no mucho más importante, pero no más bien, no menos importante, el poder desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Y pues esa capacidad también de resiliencia. ¿Qué pasa cuando un niño, cuando una niña no tienen autonomía, no pueden desarrollar todas estas características? Ahora, ¿qué pasa en la educación a distancia durante la pandemia? Resulta que muchos de nuestros niños, ahorita lo estábamos platicando con los maestros, que no ponen atención. O sea, es complicado que pongan atención por lo menos unos 20 minutos. ¿Estoy de acuerdo? ¿Alguien me puede ayudar de Pepe o de Fernando, de los profesores? Sí, claro que sí. Mira, de hecho, buenas tardes, una de las características que tienen es que no pueden sostenerse los TDA H, no se pueden sostener demasiado tiempo en una actividad. Hay que regularle tiempos. Quiere decir que hay que hacerlo de una manera que no lo saturemos, en la cual podamos nosotros trabajar. De hecho, traje un amiguito aquí que viene luego a visitarme, te lo voy a poner para que veas lo que está haciendo. Esta se llama actividad de motricidad fina.
le pongo unas letras y él él es un niño normal, no tiene TDAH, pero si se dan cuenta, él está haciendo lo que Los TDAH también somos normales, Pepe. Pero bueno, ok, no, perdón. me refiero en la cuestión de que no le cuesta tanto trabajo el sostenerle los 10 o 20 minutos nada más. Me refiero a en cuanto al manejo si te das cuenta, yo le marqué unas letras y él las está marcando, las está remarcando con un plumón. A eso se le conoce como motricidad fina. Si nosotros ejercemos un poquito de actividades en ellos, nosotros vamos a poder desarrollar los dos ejes cognitivos del cerebro. En las artes está de este lado de nuestro cerebro y en el caso de las acciones para tomar decisiones, digamos, en la escuela es el otro lado del cerebro. Entonces, sí nos ayuda a regular algunas cosas. Esas son las acciones o las estrategias que debemos hacer con ellos. Perdón por haberlo traído, pero pues es mi amiguito, es mi vecino y pues de pronto pues vine a jugar aquí a la casa, ¿no? Pero en Qué realidad bueno, es un Pepe. niño que está así Muchas y yo gracias. pues de pronto pues lo apoyo con eso tantito, ¿no? Muchas gracias, Pepe. Gracias por tu aportación. Y bueno, pues si tú lo estás diciendo con niños que no tienen TDA en cuanto a la atención, ¿qué pasa con nuestros niños, no? No hacen caso, se distraen. O sea, si tú le dices, siéntate a la silla, no sé si les ha pasado a ustedes, pero le dicen al niño o a la niña, siéntate a la silla y ya cualquier cosa que pasa se paran, ¿no? ¿Y qué pasa con los papás? O sea, de pronto, bueno, yo como mamá sí he entrado como en esa falta de regulación y bueno, pues en vez de ayudar a mi hijo, pues empeoro las cosas, ¿no? Y bueno, pues igual la violencia, ¿no? En el hogar aumenta al no poder entender que el niño tiene una situación neurobiológica y que el niño no tiene pues la capacidad para sentarse tanto tiempo frente a una computadora e incluso un adolescente, ¿no? Y aparte no aprenden igual. ¿No? Y no sé si han escuchado ustedes, pero muchos, mi hijo que no, no le hacía feliz ir a la escuela, ahora que tiene pocos días de regresar, está feliz y ya extrañaba la escuela, muchísimo. Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños con TDA, con nuestros jóvenes? Ahí quisiera opinar también. Ay, sí, Algo adelante. que está costándoles mucho, sobre todo, es eso de mantenerse sentados, ¿no? Y lamentablemente tenemos también una población de niños, alumnos con TDAH, que, que los padres no creen que el TDAH existe. No sé si les ha pasado también por allá. Y creen que es una especie de majaderismo, están malcriados, ¿no? Y a nosotros mismos que somos profesionales o personas con TDAH, nos cuesta mantenernos en la clase porque a mí de verdad me cuesta mucho mantenerme sentado tanto tiempo frente a la computadora. Me pongo en el papel de un estudiante que me parece que es más difícil cuando va creciendo porque ya le va cansando el tratar de no moverse. Un Sí, niño claro. no tiene tanto eso. El niño se mueve. Si se quiere mover, se va a parar, va a levantarse, va a moverse, va a pararse un momento y luego va a sentarse. Pero cuando va creciendo, se va haciendo más grandecito, va llegando a secundaria, es un adolescente, él ya siente, porque lo han programado así, lo han venido presionando tanto a que debe sentarse, y la lucha por querer moverse y estar quieto hace que pierda el sentido y la hilación de lo que le están dando, lo que le están enseñando en ese momento. Y eso también es otro problema, ¿no? No, todavía creo que como habíamos visto antes, el TDAH es algo tan joven relativamente, hablando en diagnóstico, que hay muchas cosas por conocer, investigar, ¿no? Pero los que más están sufriendo sí son los alumnos, definitivamente. Los Sí, que más están claro. sufriendo son ellos. Claro. Muchas gracias, profesor Fernando. Y bueno, pues también, ¿no? Los padres, como decíamos, se desesperan, nos desesperamos, ¿no? Algunos, pues, caen en situaciones de violencia. Y bueno, pues, ¿qué provoca eso? Que el aprendizaje disminuya, ¿no? Porque uno de los pilares del aprendizaje es la motivación, ¿no? Es un estado de ánimo óptimo, pero si mamá me está regañando o papá me está regañando porque yo no puedo, no es que no quiera, no puedo poner atención, pues entonces el aprendizaje se ve afectado. ¿Qué pasa con esa falta de un profesor presencial? Pues
para empezar, la pantalla no sustituye, ¿no?, la relación neuroquímica que se produce cuando se está de una forma presencial, ¿no? El docente no tiene o no puede tener contacto para ayudar a regular a la persona, al estudiante, ¿no? Y bueno, pues los papás o los tutores no siempre podemos hacerlo tan eficientemente como los profesores, y como decías tú, ¿no, profesor Fernando? Que el que más sufre pues es el niño, la niña, el adolescente que tiene TDA. Son los que más se han visto afectados, entre otros niños que también tienen problemas de aprendizaje. Ahora, ¿qué se puede hacer para apoyar a los niños, a las niñas, a los adolescentes y jóvenes con TDA? Pues lo que decíamos, repetí la lámina, pero bueno, para reforzar esto es ayudarlos con una guía, ¿no? Una guía de estudio que les ayude a propiciar el pensamiento y el sentido de reflexión. Y a su vez, un reglamento. Entonces, ¿cómo para qué? ¿Cómo lo podemos hacer? El primer paso, y es el más importante, es darle a conocer al estudiante las metas que se persiguen, ¿no?, dentro de nuestro programa de enseñanza, y qué se espera, qué se persiguen, las competencias, ¿no?, lo que se espera que aprenda y que puede desarrollar, ¿no?, para llegar a un objetivo final. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué vamos a aprender? ¿Qué vamos a aprender? ¿No? Vamos a definir eso con ellos. Lo podemos hacer. ¿Qué vamos a aprender? ¿Cómo para qué? Ahora, esto se puede hacer mediante, a lo mejor, el análisis, ¿no?, de una situación. ¿Qué haríamos en esta situación o qué vamos a hacer? Debe de haber un conflicto, ¿no?, que nos dé esa pauta de motivación y que puedan responder ellos mismos sobre este conocimiento que van a construir. ¿Qué vamos a resolver? ¿Qué vamos a enfrentar? Vamos a crear algo, vamos a inventar, y podemos ir describiendo toda esa serie de actividades, ¿no?, que se pueden llevar a cabo desde un orden lógico, en tiempo, y cómo lo vamos a hacer paso a paso. Recordemos que en el TDA necesitamos que nos digan casi, bueno, paso a paso, cómo hacer algo para aprender un nuevo tema, ¿no? ¿Qué debe conocer el niño? O sea, si tú le vas a enseñar algo nuevo, debe de tener un conocimiento previo, ¿no? Entonces, ¿qué debe conocer, construir? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que ejercitar? ¿Y qué tiene que usar para resolver? Todo eso vamos a ir respondiendo cómo lo vamos a hacer. Y bueno, pues casi para terminar, es importante que determinemos qué es lo que vamos a entregar o qué es lo que vamos a aprender, qué vamos a entregar, qué vamos a ganar, qué podemos perder en todo este proceso de aprendizaje, y cómo se van a entregar, en dónde, cuándo y con qué característica, cómo lo vamos a lograr. Entonces, esta serie de pasos nos ayuda a que el niño, si estás en pantalla, tenga como esa noción, ¿no?, de cómo va a ir cómo va a ser su aprendizaje. Ahora, ¿por qué es importante la utilización de un reglamento? ¿Por qué? Porque va a guiar la actividad del aprendizaje del niño. Esto puede ser en la casa, ¿no?, para aquellos niños, no sé, en Perú y en otros países, pero aquí en México muchos niños ya regresaron a la escuela, ¿no? Y hay muchos niños que también siguen en casa. Entonces, los niños que están en la escuela o los alumnos que están en la escuela, reglamento. En casa, los niños que están en casa, los maestros que están dando clases a distancia, también tienen que tener un reglamento que permita generar un ambiente, ¿no?, pues de armonía, un ambiente donde los niños, los estudiantes saben qué va a pasar si se actúa de una forma, ¿no? Y que el estudiante, a partir de ese reglamento, el estudiante pueda regular su comportamiento, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero
muchos chavos no quieren prender, sobre todo adolescentes no quieren prender la cámara, ¿no? Y bueno, también esto se debe mucho a la cierta fobia social que se ha desarrollado a partir del distanciamiento social. Pero bueno, el reglamento parte de un principio de que existan aquellas actividades que sí pueden hacer los estudiantes, aquellas actividades que están prohibidas, ¿no? A lo mejor puede ser el estar hablando groserías, el estar, que todos hablen al mismo tiempo, ¿no? O sea, cada quien va a tener va a implementar alguna actividad que de plano no se puede hacer. Y puede haber ciertas actividades, ¿no? Que se puedan negociar. Yo hablaba con un adolescente la otra vez y me decía, es que yo no quiero prender la cámara, me da miedo que me vean los demás, bla, bla, bla. Y llegamos a una conclusión, ¿no? Y le dijimos, bueno, ¿cómo le podrías hacer para que el profesor entendiera esa parte de ti, que te da miedo que te vean los demás, pero que tú también estés con esa disposición de no quebrantar esa regla, ¿no? Me dijo, bueno, pues ya, o sea, llegando como a un acuerdo, dijo, bueno, le voy a decir al maestro que si me permite durante cierto tiempo de la clase tener la cámara apagada y cuando me pregunte algo o cuando tenga que contestar algo o una participación la prenda. Eso a mí me daría menos angustia y creo que no estuviera quebrantando las reglas. Entonces, bueno, se los cuento porque puede ser algo, ¿no? Que se puede negociar. Ahora falta que el maestro lo quiera, porque ella y yo lo platicamos, ella me dijo que se lo iba a proponer, pero falta que el maestro lo acepte. Y aquí también creo que es importante que como profesores tengamos esa flexibilidad, ¿no? Que los chavos están pasando por, la verdad, por una adolescencia y por una infancia no muy sana, ¿no? Y que podamos nosotros como profesores o como personal de salud, pues tener esa sensibilidad hacia ellos. Y bueno, para empezar, no, el principio no es tanto obligarlos a cumplir las reglas. O sea, aquí que nos quede claro para cambiarle el chip a los chavos, sino que más bien los chicos, los niños, aprendan a tomar las mejores decisiones para cuando rompan una regla, ¿no? No es tanto de que lo tienes que hacer porque tienes que obedecer, no, más bien es, ¿qué pasa si tú, pues si tú no sigues la regla? Vas a tener una consecuencia. Adelante, profesor Pepe. Ok, de acuerdo a lo que estás manejando en este tema, yo te lo complementaría con algo que se conoce, hay un curso que se llama mediación de conflictos. La mediación de conflictos es lo que estás proponiendo tú. Cuando nosotros en algún momento existe con los alumnos alguna situación en la cual podemos, no tanto como negociar, sino que llegar a un arreglo, se llama mediación. Y en la mediación de los conflictos, esa es una parte en la que sí se puede trabajar en este caso, lo de los minutos por la cámara. Yo lo he hecho con mis alumnos en online y me ha resultado bastante bien, sin necesidad de tener que estar con ellos atrás de que prende la cámara. Ok, no te sientes bien, no hay problema. De hecho, hay algunos temas que les producen algunas complicaciones emocionales. Por ejemplo, se llama, apenas hice una actividad que se llama abrazando a los demás o regalando una sonrisa. La verdad, me costó mucho trabajo porque son pequeños en este nivel, son de primero de secundaria y tienen 13 años, 12 y 13 años más o menos. El detalle es que de pronto vi que una niña estaba tranquila y de pronto empezó como que se puso la mano y como que la vi un poco rara. Entonces lo que hice fue apagar su cámara y después le di la parte del acompañamiento. Entonces le decía yo que qué había pasado. Me decía que ese tema le afectaba mucho emocionalmente. Entonces ahí en esos momentos nos volvemos mediadores. Tenemos que estar al pendiente de todo. La verdad es súper difícil, pero bien vale la pena que todos estén por enterados, que sí se pueden hacer las cosas siempre y cuando se lleve un arreglo entre los profesores. Se llama mediación de conflictos y sí ha funcionado, la verdad. No es nada fácil porque se llega entre acuerdos
entre los alumnos y el profesor nada más. O sea, aquí no interviene ni el papá, ni la mamá, ni la dirección, es el profesor y los alumnos. Se hace ese reglamento mediando las cualidades. Dice, bueno, si yo no contesto, profe, dice, ¿y qué pasa con los que no entramos y de pronto dejamos la cámara, por decir, ponemos nuestro sticker y nos vamos? Ah, ok. Para que sea algo asertivo en este caso, se manejó por medio de ellos solicitaron que si nosotros le hacíamos la participación durante el tiempo de clases, vamos a pensar que son 40 minutos de la clase en secundaria, aquí en México. Entonces, si le hace un llamado para participar en algo y de pronto él no está, bueno, pues no pasa nada. La segunda, pues no pasa nada. Pero ya la tercera, ellos mismos propusieron que lo sacáramos de clase y se les pusiera la actividad fuera. Y decían, bueno, es que debe de haber una consecuencia, pero yo no la puse. La pusieron ellos y eso se llama mediación de conflictos. Así se llama el tema como tal. Oye, Me gustaría más adelante. Yo creo que la clave de esto es que ellos proponen las consecuencias, ¿no? Entonces ya no dices, no es que el profesor me sacó, no es que No. son bien gachos los maestros, sino que pues ya, o sea, ellos saben que fue consecuencia de lo que ellos mismos propusieron. Súper. Así es. Muchas Y gracias. sí funciona, ¿eh? Funciona. Sí, ya ven, no es choro. Bueno, pues hay un principio en donde nos puede ayudar a pues reforzar, ¿no? Pues esa conducta esperada en los chicos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Algo muy sencillo y que muchas personas hacen, ¿no? Muchos papás hacen y muchos profesores hacen, que es primero se hace lo que se debe hacer y luego, ¿no? Se otorga el placer. Y no es primero, a ver, te doy el dulce para que obedezcas, ¿no? O te doy un rato ponte a ver un rato la tablet o el iPad o el Xbox, lo que sea, y ya después te pones a hacer la tarea. Así no funciona. Es primero haces tu tarea y después tienes un rato de tele o tienes un rato de Xbox, ¿no? Y solamente así podemos articular esos circuitos de placer, ¿no? O de recompensa. Y bueno, pues también los circuitos de castigo o de inhibición, ¿no? Aquello que no voy a hacer porque me molesta el resultado que voy a tener. Entonces, es importante que nosotros activemos esos circuitos, primero poniéndolos a hacer lo que deben hacer. Entonces, bueno, pues un programa de conducta se trata de lo siguiente. Por cada, digamos, por cada deber, ¿no? O por cada situación que nosotros esperemos que el niño quiera hacer, vamos a darle un punto. Aquí hay un cuadrito que nos ilustra un poco y ese punto equivale a la sumatoria, más bien a la sumatoria de varios puntos equivale a un premio. No quiere decir que por un deber que haya hecho se le va a premiar al niño, sino que más bien el niño puede ver en su tablita, porque aparte si los niños son visuales les va a ayudar eso, ¿no? El que, a ver, ok, te lavaste los dientes, tu puntito, ¿no? O tu palomita. Hiciste tu cama, tu puntito. Hiciste la tarea, ok, tu punto. Y toda esa sumatoria va a equivaler a un premio. Se aconseja o se recomienda que no sea dinero, ¿no? O que sean caricias, porque el cariño y la expresión de amor, esa no debe de ser condicionada. O sea, a un hijo no se le deja de querer porque no hace sus deberes, ¿no? O a un hijo no se le deja de abrazar porque no cumplió con ciertas demandas en casa o en la escuela. Y tristemente algunos papás sí lo hacen. Pero bueno, ahorita estamos aprendiendo que eso no se debe de hacer, ¿no? Y bueno, pues el premio debe de ser obviamente algo que le interese al niño. Si tú le vas a prometer de premio al niño una naranja y al niño no le gusta la naranja, pues no va a ser un premio para él, ¿no? Pero si al niño le encantan las fresas, ¿no? O le encanta el paseo en el parque, eso lo va a motivar y es como vamos a poder estar activando esos circuitos de placer. ¿De acuerdo? Ahora,
¿qué es el mejor estímulo? Pues es aquello que le guste al niño hacer, ¿no? Es aquello que genera todo ese sistema de estímulos por entregar y que generalmente el mejor estímulo que podemos encontrar es el tiempo libre, ¿no? ¿Quién no de nosotros al trabajar anhelamos que llegue el tiempo libre para descansar, para ver una película, para platicar con un amigo? ¿Sí? El tiempo libre creo que deberíamos manejarlo como ese premio, ¿no? Que todos, todos necesitamos, tanto niños como adultos. Y aparte, bueno, un tiempo libre que sea divertido, ¿no? Para los niños, o sea, no va, para un niño no va a ser estimulante tener tiempo libre, perdón, tener tiempo libre si va a ser aburrido. Ahora, ¿cuál es nuestro rol como educadores o como padres o como tutores? Que supervisemos esa guía de estudio, ¿no? Esa guía con esos pasos que se necesitan y que puedan ser comprensibles para el niño, para cuando el niño no sepa qué hacer, bueno, pues acuda a ese apoyo, ¿no? Supervisar que el reglamento se cumpla, ¿no? Lo que estaba diciendo ahorita el profesor Pepe es importante, porque pues ellos mismos no se van a sentir rechazados. Hay algo bien interesante aquí, cuando la persona asume las consecuencias de lo que no hizo bien, se aleja afectivamente, se aleja de esa emoción que implica a lo mejor la autoridad, ¿no? Entonces yo no sé si a Pepe le pasó eso, ¿no? O le pasa que cuando uno de los estudiantes rompe con una regla, difícilmente se puede enojar con él, porque es algo que ellos mismos crearon y propusieron, ¿no? Y bueno, pues otro punto importante es que también apliquemos esos tanto incentivos, esos premios, como verificar esas sanciones, porque muchas veces tenemos bien padre nuestro reglamento, pero no aplicamos las consecuencias, ¿no? Tanto positivas como negativas. Y eso, lejos de ayudar, pues puede perjudicar. Y bueno, pues como conclusiones, podemos decir que la educación a distancia con los niños y con las niñas no se puede desarrollar o no se puede fortalecer desde lejos, ¿no? O sea, ese funcionamiento ejecutivo no se puede desarrollar desde lejos porque no hay contacto personal. Ya no sé a dónde se me fue una diapositiva, pero es muy interesante ver que el bebé, cuando está en contacto con la mamá, en el pecho de la mamá, se genera esa oxitocina, ¿no? Se generan todas esas sustancias de placer al estar en contacto. Y eso también se produce obviamente, al tener una relación amistosa, de alguna forma, y por así decirlo, con el profesor, ¿no? Entonces, por pantalla es más complicado que esos neurotransmisores de placer se produzcan. Entonces, como no hay esa favoración en el funcionamiento ejecutivo, el profesor puede que no esté detectando el problema que esté pasando en el chico, ¿no? Y bueno, pues es necesario, insisto, en utilizar esa guía de estudio que sea concreta, que el niño pueda entender, que los papás también puedan manejar, ¿no? O los tutores. Yo les he de decir que muchas cosas de matemáticas, porque yo tengo esta situación de, ¿cómo se llama? La situación cuando no manejas bien las matemáticas. ¿Alguien me puede recordar? Bueno, el caso es que a mí las matemáticas se me dificultan mucho, entonces... Discalculia, creo le llaman. Sí, discalculia, sí, gracias, profe Fernando. Yo padezco de discalculia, aparte de fallas en la memoria. Yo de plano, en eso yo sé que no voy a poder ayudar a mi hijo, entonces mejor traté de buscar apoyo y él está tomando lo que es la materia de matemáticas, me ayuda a que otra persona lo apoye, ¿no? Y así algunos papás lo pueden hacer, algunos no, pero creo que sí nos esforzamos,
podemos echar mano de esas redes de apoyo, ¿no? Y que el estudiante, el mismo niño, el adolescente, permita, pueda identificar cómo se hace lo que está haciendo, ¿no? Perdón, lo que va a realizar, lo que se le está pidiendo, cuándo, dónde, con qué y con quiénes, ¿no? Es importante que la persona con TDA sepa, tenga un ambiente predecible. Y bueno, pues finalmente el reglamento que nos ayude a desarrollar ese funcionamiento ejecutivo mediante premios y castigos. ¿Qué pasa con aquellos niños o adolescentes que tienen todo? Pues obviamente esos cerebros de placer no van a ser activados, ¿no? Porque lo tienen todo. Y por consecuencia, pues va a afectar en la conducta, ¿no? Que nosotros queremos lograr, y la autonomía, ¿no? Un niño que no tenga esa función ejecutiva desarrollada va a ser un niño, un adolescente o un adulto que no tenga autonomía y que por consiguiente no pueda tener un trabajo estable. Bueno, pues eso sería lo que les puedo compartir. ¿Qué opinan? ¿Se llevan algo? ¿Quieren aportar algo? Pepe ya habló algo muy padre. También el profesor Fernando, algo que quisieran complementar. ¿Quién dice yo? Ay, el doctor ahí está, no lo había visto. Hola, buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Que se me hizo muy valiosa su aportación, porque Sí. efectivamente, pues es una vivencia. Yo lo tengo presente ahora con mi hijo. Mi hijo tiene como comorbilidad últimamente y se agudizó efectivamente esta situación. Él venía avisando, es una persona pues muy observadora y decía, tengo fobia social. Y sí, tiene grandes problemas. Está en una escuela católica acá en Puerto Vallarta, que es muy estricta. Entonces, pues hubo que hacer varios arreglos ahí para poder darle un poquito de chance porque es una desmotivación espantosa. Y sí, yo creo que esos periodos de compromiso que mencionaba el profesor son importantísimos. Compromiso que establezcan ellos dentro de sus capacidades, porque es muy variable la capacidad que tiene cada quien, siendo neurotípico, entre comillas, como le llaman, pero también dentro del TDA, cada uno tiene diferentes capacidades. Entonces hay que reconocerlas y eso solamente se hace con el acercamiento que se pueda tener como, como padre o como tutor hacia el docente. Así Porque sí, es. saber que están tomando medicamentos, saber que no les gusta estar presentes ante la cámara, eso es la responsabilidad absoluta de esta pandemia, ¿no? Y es un Y de la desafío, lección. ¿no? No, doctor, Sí, es un desafío que nos vamos a tener que enfrentar porque, pues aparentemente sí. la pandemia ya está controlada, lo que estábamos platicando ahorita con el profesor Fernando, aparentemente está controlada, pero, o sea, ¿qué nos vamos a enfrentar con las consecuencias de no habernos visto en tanto tiempo cara a cara, ¿no? Sí, en el aspecto epidemiológico, por así decirlo, o sea, el contexto social en el que se maneja una pandemia es complicado porque te quedas con una fobia, a pesar de no, digo, estoy hablando de la población en general. Te Así es. quedas con una fobia en ese sentido. Una escuela ya tiene esos prerequisitos donde detectaron que 2 familias de los alumnos hubo casos de COVID y se suspenden las clases presenciales, a pesar de que ya había habido cierto avance. Desde mi punto de vista no debiera de suspenderse porque el impacto emocional que se está teniendo actualmente es de consecuencias incalculables. Y bueno, ahí yo creo que sí debía haber una participación de colegios, instituciones para poder reforzar y poder ser escuchados por las autoridades tanto de salud como de educación de este país para hacer recomendaciones importantes. El impacto, como le digo, es incalculable. No sabemos qué consecuencias puede tener emocionales y sociales. Así es, así es. Muchas gracias, doctor Héctor. Muy importante lo que nos está mencionando. ¿Qué opinan los demás sobre lo que nos estaba diciendo el doctor?
un like. Bueno, yo puedo hacer una aportación pequeñita, así chiquitita. Que bueno, yo también trabajo en una escuela católica. No voy a decir el nombre porque la vamos a ventanear, ¿verdad? Pero dentro de las cosas que se manejan, sí nos permiten a nosotros como docentes, dentro de la docencia, hacer algunas, no se dice adecuaciones porque no son adecuaciones, son modificaciones precisamente a esa pequeña comunidad, a esa pequeña situación que tienen estos se puede decir que ya están como detectados nosotros por experiencia, por ejemplo, yo por experiencia personal, yo ya sé cuando un niño, pues yo lo tengo, yo soy muy inquieto, yo soy muy así, de pronto digo, pues este es como yo, ¿no? Entonces, yo siempre hago esa observación, este es de los míos, lo que voy a hacer es, ¿sabes qué? A ti te voy a calificar de otra manera, discúlpame, no es por molestarte, yo lo veo porque yo soy igual a ti, discúlpame, pero la forma de trabajar contigo es, tú no vas a escribir porque yo no necesito que seas un escritor, más sin embargo tienes ideas excelentes y eso es lo que vamos a proponer. Bueno, al menos yo lo hago con mis niños. Lo que hago es, mira hijo, no se te va a dar la escritura, no te preocupes, yo no quiero que escribas bonito, porque ni siquiera escribo yo bonito tampoco, ¿eh? Eso se los voy a comentar, así como que, como información extra, ¿no? Tengo letra de doctor, que a lo mejor por ahí no se entiende, pero de pronto, pues, dentro de lo que sí tenemos nosotros es que podemos ser empáticos con los chicos y decirles, lo haces bien, motivarlos, hacerles ese hincapié de que puedes imprimir la actividad y solamente resolver, híjole, les quitas un gran peso de encima como no te das idea. Ayudarlos de esta manera pedagógicamente no es hacerlos flojos, no, es ayudarlos a que ellos se sientan menos estresados. Si tú ayudas a un chico con esta situación de TDAH, ya los conocemos nosotros lo sabemos, ya están diagnosticados. ¿Qué te parece si ya no escribes? ¿Qué te parece si tú dibujas? ¿Qué te parece si jugamos online? O sea, todo se puede hacer ahorita gracias a la tecnología. Anteriormente no lo teníamos. También tenemos las personas que no tienen la conectividad, pero vamos a pensar que en algún momento sí lo tienen. Entonces, sí se pueden resolver algunas cosas. Si en algún momento requieren algo pedagógicamente, de verdad, a lo mejor estoy a veces saturado y no contesto los chats, pero me doy mi tiempo para ayudar a otras personas con las mismas características que yo. Yo le sufrí muchísimo de niño con la cuestión del TDAH. No se imaginan cuántas cosas me pasaron, pero no por eso dejo de hacer mi trabajo y dejo de ayudar a los que yo puedo. ¿Estamos de acuerdo? No nada más a ellos, a todos en forma general. Y cada uno de ellos tiene una diversidad y ritmos de aprendizaje diferentes. Es decir, unos leyendo aprenden, otros viendo un video aprenden, que son los visuales, y también los auditivos están aquellos que agarran y dicen, yo no estoy escribiendo, pero estoy escuchando, estoy haciendo un dibujito, pues dibuja, o sea, para mí está bien. Le preguntas y te dice paso por paso lo que le acabas de mencionar. Entonces, toma lo mejor que tienen ellos y hazlo funcional. Eso sí lo podemos hacer, sí lo podemos cambiar nosotros. Somos poquitos lo que lo hacemos porque cuesta mucho trabajo a veces tratar de establecer esa parte, pero sí se puede hacer. Señores, no desistan porque de verdad sí se puede hacer. Que tengan una excelente tarde. Mi nombre, Muchísimas no se olvide, gracias. es José Luis. Gracias, Muchas Pepe. gracias. Y felicidades. Fanny quería hablar nada más, ya nos vamos nada más, Fanny quería decir algo. Ya traemos prisa. Ok. Fíjate, Tania, buenas tardes a todos, que en la escuela yo trabajo en una preparatoria. Es como que la primera vez que tenemos tantos niños, tantos jóvenes neurodivergentes, ¿no? Entre autistas y TDAH. O sea, habíamos tenido uno a la larga, sí, ¿no? Pero es la primera vez que hay 6 estudiantes en la preparatoria con ese diagnóstico. Entonces, fue algo que llamó, o sí, justamente, o sea, fue algo que llamó mucho la atención para nosotros, ¿no? Y luego, ahorita dicen pues vamos iniciando. Nosotros tenemos seguimiento juntas cada semana, ¿no? De cómo va cada estudiante en el que tratamos
al terminar las clases, 3 horas nos conectamos y tenemos junta para hablar por cada estudiante de cada grupo, ¿no? Y comentaban, no, pero es que les está yendo muy bien a los chicos ahorita, que no hay ningún problema, pero nada más se le hace énfasis, ¿no? Es una compañera que es psicóloga, que no tenemos a alguien especializado en el área, pero ella por tener el perfil, pues apoya, ¿no? Entonces, mencionaba ella, y le dije yo, antes de esa reunión, pues me comentó ciertas estrategias, ¿no? Para comentárselas a los maestros. Y les dice ella, maestros, pero recuerden que deben de cambiar las estrategias de aprendizaje, que no vayan a salir siempre con puro resumen, porque no falte el maestro que quieran abarcar la misma actividad y se casan con una actividad y eso quieren hacer. Entonces, les hace mucho énfasis en esa parte la psicóloga. Y les dice, pues, entonces, a mí, como le comento, me sorprendió, pues, ahorita tener a 6 estudiantes así, ¿no? En una comunidad tan pequeña. Y pues ahora que los tengamos frente a grupo, porque pues no los conocemos, son estudiantes que no conocemos, creo que sí va a estar ahí, como todo lo mencionaron todos, la parte complicada y también nosotros como docentes, ¿no? A mí, yo rara vez salgo fuera de mi casa, mi esposo es el que va a los mandados y todo. Si a mí estar cercana a alguien ajeno a mi círculo con el que llego a convivir, es así como que no me toques, no me acerques, no quiero pensar lo que me va a pasar cuando un estudiante se me quiera acercar para que le revise alguna actividad, o no falta, ¿no? El que te quiera agradecer, maestra, o así, ¿no? Y si siento que yo en lo personal sí voy a tener esta pequeñita dificultad y he estado tratando de trabajar con eso, pero pues va a haber maestros que no van a querer trabajar en eso con ellos mismos. Y pues bueno, yo les actualizaré cómo nos va. Sí, es un reto que tenemos que también, ¿no? Que enfrentar ustedes como maestros, el tener esa creatividad, o sea, la verdad es que no la tienen fácil, no la tienen fácil y como papás, pues tampoco. Y bueno, pues como profesionales de la salud también ese reto y ese desafío de cómo llevar a la gente pues a sobrepasar esos trastornos que están surgiendo a partir de la pandemia, ¿no? Y hacer un frente común entre todos va a ser un enorme reto. Pues gracias a todos. No sé si alguien más quisiera concluir. Muchas gracias otra vez, Fernando, por este espacio, por la plataforma. Y pues nos vemos hasta la próxima. ¿Cómo ven? Muchísimas gracias. Muy No, a buenas tardes. ustedes. Gracias, doctor. Adiós a todos. Gracias, Gracias. Fanny, Pepe. La próxima estaremos Gracias. más. Hasta luego. Bye. Bye.